La oposición ya se está aprovechando del tema del TPS para culpar y atacar al presidente Bukele. Eso es lo que dice el exdiputado Romeo Auerbach. Películas, ¿verdad? En el Netflix de cualquier tipo. Mira, vean el video. Se lo voy a promover para ver las contradicciones. Dice el Charlie, fíjate, primero dice el Faro que el 2015 se rompió la tregua. Y como quien dice, el frente se volvió el enemigo de las pandillas. Más adelante en el video, como no saben, ¿verdad?, de hacer eso, dice el Charlie que pactaron con el FMLN. Él dice FMLN para la candidatura al alcalde de Nayib Bukele 2015. O sea que pactaron con el FMLN, con el que él mismo dice que habían roto ese mismo año, que raro, ¿verdad?, para llevar a Nayib Bukele a la alcaldía. Y él dice, nosotros ponemos y quitamos. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué te hablo nuevamente de ese pedazo? Porque la contradicción, Sánchez Serén no había quitado eso. Pero no quiere decir que había quitado porque iba a combatirlos, ¿verdad? Había quitado, acordate que había un punto bien nefasto y por eso está preso. Todo lo de la negociación se dio porque Munguía Payés quería ser candidato a presidente. Y no le importaba que la baja de homicidio fuera que no hubiera muertos de pandilleros. Entre ellos, la sociedad civil sí, síganlos matando. Entonces al final, mi querido Natán, Mauricio, los que nos están viendo, ellos pueden seguir hablando. Mira, te voy a poner dos ejemplos que parece que no tienen nada que ver, pero sí. O sea, Ruth López habló todo lo que quiso antes del 2021 y antes del 2024. Entonces, enemiga política no es insignificante políticamente, porque el presidente con Ruth López libre y hablando mal de él y siendo anti-Bukele sacó el 85% de los votos. Nadie quiere, vea, disminuir. Yo sé que lo podemos hablar después si quedara tiempo. TPS, aquí te voy a hablar algo que tiene que ver con la oposición. Es que resulta que el TPS es de salvadoreños, son cerca de 150 y pico mil de salvadoreños, según yo creo que hasta son un poquito menos, ¿no? Ellos dicen 200,000. Resulta que ellos como oposición, no sé si tú lo has visto, Natán, se alegran y publican. ¿Y qué ha hecho el presidente? Y se va a acabar el TPS. Regrésense a El Salvador. Ey, yo pensaría que el TPS es como la selecta. Todos los salvadoreños deberíamos de pedir que tengan protección esos salvadoreños. Sí. Ahí es donde te das cuenta la diferencia entre esta oposición del Salvador, donde lo que prefiere es un incendio, un terremoto para echarle la culpa al presidente. Sí, y fíjate que esto nos da paso a una cosa que yo creo que es importante que la analicemos. Vaya, miren. Porque aquí sí yo veo una verdadera contradicción, ¿verdad? Por ejemplo, yo he preguntado a algunos, ya candidata pues a la presidencia, sobre el tema del régimen de excepción. ¿Por qué se pregunta sobre el régimen de excepción? Vaya, porque el régimen de excepción, y aquí hay una contradicción grande, ¿va? Mientras se dice que, o se trata, y ya se llevan 3, 4 años señalando de que este gobierno ha pactado con las pandillas y que eso fue lo que llevó a la baja de homicidios, la contradicción está, ¿y cómo es que vos pactás para meterte preso? Porque si los pandilleros están presos todos. Y ahí viene el detalle que yo lo que quiero que profundicemos sobre el régimen de excepción. La herramienta del régimen de excepción tiene más aceptación y popularidad incluso que la misma imagen del presidente de la República. 98% toda la medida de seguridad, incluyendo el régimen de excepción. Y la gente no quiere que se quite el régimen de excepción. Te digo porque yo le pregunté a la candidata de Arena y ella pues no supo responder, se enredó y al final pues terminó el clip de mi entrevista haciéndose viral, ¿verdad? Digo, ese no es responsabilidad mía que un clip se haga viral, o sea, en realidad pues yo creo que los candidatos deben de cuidarse de cómo responden o escuchar bien cómo responden y dejar por un lado su imagen, dejar por un lado cómo se ven o el ángulo de la cámara, como sea, pues lo tienen que dejar de lado para tratar de mejor escuchar qué les están preguntando para responder. ¿Por qué les digo esto? Vaya. Porque, fíjate, y aquí entro, el candidato del FMLN, el doctor Rafael Aguirre, ahora dice que el régimen de excepción lo apoya. Dice. Canto de sirena. Va, y lo otro es que dice además que la reelección es constitucional. O sea, mucha gente se quedó ahí sorprendida y dijo, bueno, ¿qué onda? ¿Verdad? Que por estar en el pleito con el señor Flores, que no respondía a lo del acta, ya no pudimos preguntarle a él sobre el tema de lo que había dicho el señor candidato a la presidencia. ¿Cómo ven esto ustedes, Mauricio?
Con respecto a lo del régimen de excepción, vamos por partes. En primer lugar, vamos a partir de lo último, el pronunciamiento que hace, digamos, del candidato del FMLN. Él se ha dado cuenta perfectamente que esos son temas ganadores. Y entonces es tema ganador y ahí están las encuestas. Muy al contrario de lo que dice Manuel Flores, que han entrado en una discusión mediática, pues porque Manuel Flores dice que se deben de respetar las líneas del partido, etcétera. Sin embargo, el otro señor tiene definida cuál es su ruta y ha encontrado en esto tratar de encantar, por eso dije yo, entre bambalinas, cantos de sirena. O sea, esto es para no confundirse la población de lo que está diciendo el señor Aguirre. Por el otro lado, pues, lo de la candidata Arena no tiene, digamos, mayor relevancia, no dice mucho, no dice nada prácticamente. Pero sí, algo que es importante decir respecto al régimen de excepción, que la popularidad que tiene, obviamente lo dicen las encuestas, pero también quiénes la están adversando, quiénes están en contra. Y aquí hay una situación que a mí me genera. Otro religioso mentiroso, este padre Iván Montes, dice que el pobre solo recibe desprecios y azotes cuando protesta. ¿Cuándo han visto ustedes que estos que salen a protestar sean maltratados? Al contrario, hacen lo que quieren, vandalismo, y nadie les dice nada. Gran mentiroso salió este padre. Y se recorta el personal médico. Aquí se paga un alto costo por todo lo que tiene que pagar en sí el pobre tiene que soportar, especialmente con el tema del agua. No se trata que exista una ley donde se privatice ya el agua, pues todos la tenemos que pagar con altos costos. Si no hagan memoria cuánto le costaba llenar su garrafón o comprarlo, y ahora es uno de esos, vale el costo de lo que aquellas comunidades se paga por el recibo del mes, a pesar de que el recurso hídrico pues le pertenece a todos. Es importante aquí destacar que cada vez el pobre es objeto de desprecio o recibe los azotes cuando protesta por sus carencias, y es quien paga las cuentas de los excesos de las multinacionales y caprichos de los gobernantes. Somos nosotros y nuestras generaciones quienes no alcanzará el aliento para terminar de pagar los caprichosos endeudamientos, y el inventario sería interminable. Jesús nos da una palabra de esperanza en el texto. Ese versículo 40 dice: ya es hora que los candidatos de los distintos partidos políticos presenten sus propuestas con las que van a resolver los problemas que enfrenta El Salvador. Eso es lo que dice el gorgojo pelón de Marvin Aguilar. ¿Qué opinión tiene Marvin hasta el momento de la información de lo nuevo político partidario y los partidos afines al gobierno? Continúan mutis sin aparecer en ningún momento, Marvin. Yo creo que el presidente del COENA hizo bien de ir a un par de entrevistas para aclarar y despejar los rumores de que parece ser que la candidata a presidenta iba a renunciar o había renunciado. Eso es importante. En estos momentos de campaña o en una encrucijada electoral, a veces los rumores dañan. Y lo decíamos hace una semana aquí mismo, ¿no? Que no es que esa fórmula presidencial se esté afectando ella misma, sino que estaba afectando a diputados y alcaldes. Entiendo que incluso en San Miguel va a haber una actividad donde va a estar ella, la candidata a presidenta, y eso, pues bueno, significa que anda haciendo territorio. Entonces, superado el tema, es necesario que escuchemos, que comencemos a escuchar las propuestas que tienen, ¿no? Porque la propuesta de Nuevas Ideas ya la conocemos, es no hacer propuestas y ir gobernando de manera improvisada. Entonces, eso ya sabemos que es así. Y quizás habrá mucha gente que está de acuerdo con manejar el país así. Lo que sucede es que va a ser muy tarde cuando ya se den cuenta que no se puede gobernar un país improvisando, sin decir qué es lo que vas a hacer, sin tener un plan. Entonces, pero eso será otra discusión y una factura que habrá que pagar más adelante. Pero en el caso de las
fórmulas de oposición, pues digamos que están obligados a ser diferentes a nuevas ideas y plantear soluciones a los problemas, sus ejes, cómo están viendo el país. Y no se trata de que no es campaña, de que no se pueden hablar de los problemas del país. Y al hablar de los problemas del país van a plantearnos cuál es su visión en relación a los problemas que el país tiene y que ellos han identificado. Eso es necesario que lo haga cualquier candidato. Entonces, hay 4 fórmulas, entendería yo, que son las que se han definido, que son las de Nuevas Ideas, la del FMLN, la de Arena y la del PC. Entonces, ya sería bueno que los escucharan. Porque si no hacen campaña, pareciera ser que ya saben que van a perder y que para qué van a hacer campaña si van a perder. Mi gente, nos vemos en la próxima con más noticias de la política salvadoreña.